Yo, Sí, se entendió. bien, yo porque ahí sé que la mayoría, o al menos lo que creo, la mayoría ya la ha visto, la materia más o menos tiene algo del pantallazo, algunos han dejado por la causa que sea. La idea es, eh, bueno, tener un repaso, digamos, pero hay gente por ahí que no lo ha visto nunca el tema, pero bueno, simplemente se los digo así a grandes, a grandes rasgos, digamos, pero bueno, como para que lo tengan presente, ¿tá? El tema de lo que estamos hablando, cuando tengo que hacer partición de dominio, ¿no? En este caso hay que hacer partición de dominio, acá no, digamos, ¿no? Algunos ejemplos. Cálculo de volumen en el espacio con integrales dobles, ¿sí? Vimos que si la función z vale 1, lo que calculábamos era área, y si no, calculábamos, cuando resolvíamos la integral doble de una función z, lo que obteníamos era el volumen bajo la superficie, siempre y cuando dentro de ese recinto de integración, el dominio D, la función siempre fuera positiva. Entonces iba a obtener el volumen bajo la curva. Bueno, un caso particular es calcular volúmenes en superficies entre Z2, por ejemplo, y Z1. Es decir, Z2 acá vale omega 2 de X y de Y, que es digamos, básicamente esta curva, digamos, sería un paraboloide, digamos, que está en la parte superior, es decir, que tiene ramas descendentes, podemos decir esto, ¿está? Un paraboloide que tiene las ramas hacia abajo, digamos, ¿no? Y la función omega 1, ese otro paraboloide que tiene las ramas hacia arriba, perdón, ¿sí? Supongamos, digamos, ¿no? Entonces tengo este paraboloide de las ramas hacia arriba, ¿sí? Entonces me genera una intersección en el espacio. Entonces, y es una intersección que me encierra un volumen y que está bien definido, ¿sí? Tengo una función que está en la parte superior, ¿sí? Y tengo una función que está en la parte inferior, ¿sí? Entonces para resolver esto, simplemente plantea una integral doble, ¿sí? Como en este caso, hace la integral doble de la función 2 y le resta la integral doble de la función uno. Desde el punto de vista analítico, esto es lo que plantea, pero desde el punto de vista gráfico, ¿qué me estaría representando esto? Simplemente, si yo, eh, si yo veo esto, ¿sí? La integral doble de la función phi2 obtendría todo este volumen, ¿tá? Lo vamos a sombrear acá con un trazo de color rojo. ¿Sí? Me estaría representando todo el volumen encerrado bajo la superficie. ¿Bajo cuál superficie? En este caso, bajo la superficie omega 2, ¿no? En esta integración, fíjense que tengo definido el dominio en el plano, en R2, el dominio de integración está definido en el plano porque respecta a la variable X y a la variable Y, que son las variables independientes, al dominio, ¿tá? En el plano, en R2, ¿tá? Entonces, la integral de esta parte de acá, que tengo acá, la integral de omega 2 calcula este volumen que tengo acá. Si a eso le resto la integral doble de la función omega 1, que en este caso sería, ¿qué estaría calculando acá con esta otra parte de acá? Le estaría restando todo este volumen que está por debajo de la curva, por debajo de la curva omega 1. ¿Ah? Todo este volumen le estaría restando. Entonces, en conclusión, ¿qué tengo como resultado en esta operatoria? La resta de la integral doble de la función 2 y le resto la integral doble de la función 1. ¿Qué estoy teniendo acá? Simplemente lo que estaría encerrando, ¿sí? Sería el volumen encerrado, digamos, entre estas dos superficies. ¿Ah? Entonces es una manera de, a través de integrales dobles, calcular volúmenes encerrados entre superficies, ¿ah? Que tengan una intersección y me generen un, un volumen convergente, digamos, ¿no? Porque si las funciones encierran un volumen que es divergente, nunca no voy a poder calcular nada concreto, porque nunca no es un volumen cerrado, digamos, lo que voy a obtener, digamos, ¿no? Pero bueno, eso depende de las funciones que uno tenga, digamos, ¿no? Pero bueno, simplemente
A través de integrales dobles se pueden calcular volúmenes encerrados por superficie, ¿no? Una superficie que sería la superficie techo y otra superficie que sería la superficie piso. Entonces, en resumidas cuentas, si uno resuelve la integral doble entre la función techo, que es la parte que está a la parte de arriba, menos la integral doble entre la función piso, ¿sí? Diferencial de x, diferencial de y, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y, la integral doble, ¿no? La integral doble en un dominio D, ¿sí? En un dominio D, de la función techo menos la función piso, lo que obtengo es el volumen encerrado por dichas funciones. Función techo, el paraboloide que está arriba, y función piso, el paraboloide que está abajo. Se usa bastante esto para calcular volúmenes encerrados en el espacio, ¿ah? También a través de integrales dobles. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda de eso? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, eh, digamos entonces. Ahí hacemos un pequeño recreo, 20 minutos más, y hacemos un pequeño descanso así no se saturan tanto tampoco, ¿tá? Pero bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿tá? Siempre digo lo mismo. Dice calcular mediante integrales dobles, ¿no? El volumen del cuerpo definido, y acá le da una serie de condicionamientos, digamos, ¿no? Me dice que el primer octante me está diciendo implícitamente el valor de tres planos, ¿sí? ¿Quiénes serían esos tres planos? Cuando me define acá el primer octante, ¿sí? Me está definiendo tres planos. ¿Cuáles serían esos tres planos? El plano z igual a cero, ¿sí? El plano y igual a cero, ¿sí? Y el plano x igual a cero, ¿no? Z igual a cero, y igual a cero y x igual a cero. Me está diciendo que el primer octante ya me está definiendo tres superficies, tres planos. Fíjense que son tres superficies, de hecho, porque si uno dice z igual a cero, ¿quién sería? El piso. Si uno diría y igual a cero, ¿y quién sería? Esta pared del costado izquierdo. ¿Ah? Y x igual a cero sería la pared del fondo. ¿Ah? Si uno lo viera en un receptáculo, como puede ser una habitación, una cocina, lo que sea. ¿Ah? Entonces estas tres superficies me lo define este término. Primero octante ya me está definiendo tres superficies, tres planos. ¿Ah? Ilimitado por una serie de planos también. Y igual a uno menos x, z igual a 2 menos x, ¿sí? Y z igual a 1. Y entonces, bueno, acá directamente, acá me define quién sería y igual a uno menos x. ¿Está? Y igual a uno menos x sería este plano de acá. ¿Está? Y igual a uno menos x. Fíjense que eh, este de acá, perdón, este de acá. Vamos a indicarlos, digamos, adecuadamente, y igual a uno menos x. Y fíjense que la variable que falta es la variable z. Entonces me da un indicio de que el plano que pretendo graficar va a ser un plano paralelo al eje z. ¿Ah? Fíjense que este plano, si uno lo ve, está proyectado acá. Entonces, vamos a ampliarlo un poquito más. ¿Y lo ven? Todo este plano, ¿sí? Sube para arriba, digamos, sube para abajo, ¿no? Y después sube todo, va para todo, digamos, para la izquierda y para la derecha, perdón, y para la izquierda, ¿no? Entonces tengo este plano acá, que lo acabamos de sombrar. Y es un plano que es paralelo al eje Z, porque es la variable que falta, ¿ya? Después tengo este plano Z igual a 2 menos X, que es este plano que está acá, ¿ya? Este plano que está acá, Z igual a 2 menos X, de vuelta. Fíjense que la variable que dice expresión es la variable Y. Y este plano es un plano paralelo al eje Y, porque es la variable que falta, ¿ya? Yo para que ustedes más o menos se familiaricen en función de lo que pretenden graficar, cosas que son, me sirven para poder graficar, digamos, ¿no? Al menos hablo del punto de vista personal, digamos, ¿no? A mí me orientan bastante porque yo estoy intuyendo que eh, el plano que pretendo graficar me está faltando una variable, por lo tanto va a ser
un plano paralelo a esa variable que me falta. Entonces, bueno, justamente esto, digamos, ¿no? Si uno lo quisiera extender un poco más al plano, sería un plano que, eh, bueno, pone acá, digamos, x igual a cero, ¿cuánto vale z? Z vale 2, ¿no? Y corta acá en z igual a 2, ¿no? Y si uno pone z igual a cero, x ¿cuánto vale? X vale 2. X igual a 2 estará por acá, digamos, ¿no? Entonces fíjense que es un plano que más o menos, bueno, marcador, es un plano que a grandes rasgos, ¿sí? Es un plano que está por acá, digamos, ¿no? Corta en x igual a 2, ¿tá? Porque cuando z vale cero, corta en x igual a 2. Y cuando x vale cero, ¿sí? Que x vale cero, estamos sobre el eje z, z vale 2. Entonces tengo un plano ahí, ¿está? Que es este que está sombreado acá. Y bueno, este plano y igual a uno menos x, z igual a 2 menos x. La pared del fondo, que es x igual a cero, y la pared lateral, que es y igual a cero, me definen el volumen del recinto que pretendo calcular. Fíjense que acá z igual a cero ya dejó de tomar relevancia, digamos, ¿no? Si bien me lo definió en el primer octante, pero z igual a uno, porque al hecho de tener z igual a uno, me está redefiniendo un nuevo piso. Ya no es z igual a cero mi piso. Mi piso es ahora z igual a uno, que es este plano que está acá abajo, digamos, ¿no? Que es por, el último por definir, ¿sí? Este plano que está acá, ¿sí? Z igual a uno es el último plano que me define, digamos, ¿no? Entonces, igual a cero tomó participación en el, en el volumen encerrado, x igual a cero también tomó participación, pero z igual a cero me lo redefinió este plano. Me dijo que el plano ya no es el piso, z igual a cero, sino que el nuevo piso es z igual a uno. El primer piso, digamos, ¿no? No es a partir de la planta baja, digamos, de un edificio, sino que es a partir del primer piso del edificio, digamos, ¿no? Simplemente, ¿tá? Digo, todas estas cosas, digamos, por ahí les puede parecer redundante, las pueden tener recontra claras, pero simplemente la idea es reforzar algunas cuestiones que ustedes ya más o menos manejan y si no, eh, que las analicen, digamos, desde otro punto de vista, digamos, ¿no? ¿Las pueden analizar de otra manera? Sí, totalmente, digamos, ¿no? No es la única manera, digamos, ¿no? Pero bueno, yo simplemente planteo algunas cuestiones por ahí que son más lo que acabamos de manifestar, digamos, más allá de la cuenta, toda la historia, el tema es hablar un poco cómo obtengo la superficie que pretendo calcular el volumen, digamos, ¿no? ¿Se entendió esto? Este ejemplo, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, uno resuelve la misma historia, ¿no? Función techo menos función piso, ¿sí? ¿Quién sería función techo acá? ¿Cómo definen acá la función techo y la función piso? Bueno, tanto función techo como función piso, en este caso, como tengo diferencial de x y diferencial de y, son funciones de z, ¿sí? Tanto función techo como función piso son funciones de z. Entonces, una manera de poder definir quiénes son función techo y función piso es lo mismo que hicimos recién. Trazamos rectas paralelas al eje z, que de hecho sería como resolver un integral triple. Esto va a ser lo mismo y es extensible cuando les toque calcular integrales triple porque es básicamente lo mismo que estamos analizando acá, ¿sí? Nada más que acá lo que ya me está planteando es que mi función techo es el límite superior de la variable z y mi función piso es el límite inferior de mi variable z, digamos, ¿no? Es decir, a la hora de aplicar Barrow, el límite superior es omega 2 y el límite inferior es omega uno. Es decir, es el Barrow ya aplicado del diferencial de z que no está acá, pero está implícitamente, digamos, ¿no? Es decir, puedo resolver esto mismo haciendo integrales triples, digamos, ¿no? En ese caso, integrales triples, la función u, que es la variable dependiente, porque cuando uno resuelve integrales triples, ya tiene cuatro variables, ¿sí? En ese caso, voy a tener, por ejemplo, u
función de x, ¿no? Función de y y función de z, ¿sí? Entonces, esta función u va a ser función de x, función de y, función de z. Voy a tener tres diferenciales, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Una iteración los va a buscar en el espacio, en R3. ¿Y quiénes serían esos límites de integración? Bueno, en este caso, la intersección acá entre esta recta paralela al eje z y z igual a 1 y z igual a 1, ¿sí? Z igual a 1 sería mi función piso, ¿sí? Esta de acá, función piso. Esta sería función piso, ¿no? Función piso. Y el límite superior sería la intersección entre esta recta, ¿sí? Que trace paralela al eje z, y esta función que es z igual a 2 menos x. Entonces mi función techo, en este caso, sería omega 2. La función techo valdría 2 menos x, que es lo que tengo acá, función techo, y la función piso, z igual a 1. Z igual a 1. Función techo menos un piso, ¿sí? Bueno, de esa manera, trazando rectas paralelas al eje z, puedo encontrar quiénes son mis límites. Límite inferior z igual a 1, límite superior z igual a 2 menos x. ¿Tá? No hay ninguna mayor complicación, digamos, ¿no? Hasta ahí estamos de cómo obtengo los límites de integración. Sí, ¿Sí? Perfecto. Y hago referencia a esto de integrales triple porque es exactamente lo que estamos haciendo. En integrales triple van a hacer eso, digamos, ¿no? ¿Cómo definen el primer límite de integración? Y bueno, trazan rectas paralelas al eje X y en alguna parte le había comentado que, por ejemplo, tengo tres integrales, ¿no? Diferencial de z, supongamos, ¿no? Diferencial de y, supongamos acá, y diferencial de x. ¿Tá? Entonces, estos límites de integración los van a buscar en R3, en el espacio. Estos límites de integración los van a buscar en R2, en el plano, y estos límites de integración los van a buscar en R1, que son la recta aritmética. Por eso van a ser constante. A la hora de buscar este primero límite de integración, a buscarlo en el espacio, obtengo eso. Un plano, que es una superficie, z igual a 1 es un plano. Si bien es un valor, pero es una superficie, un plano, z igual a 1 es una superficie en el espacio. ¿Dónde está? En R3, ¿no? Entonces, desde z igual a 1, ¿no? Hasta z igual el límite superior, 2 menos x. ¿Tá? Límite superior, 2 menos x, límite inferior, z igual a 1. Ambos límites los busqué en el espacio en R3. Estos los buscaré en R2, me van a dar curvas en el plano, y esto lo buscaré en R1 que me va a dar números, digamos, ¿no? Bueno, bien, seguimos con esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran consultar? no, profe. ¿No? ¿No? Bueno, seguimos un poquito más, les explico un temita más, que es un poquito más largo que estos, y hacemos un pequeño receso, digamos, ¿no? Por lo menos, como tomar un poco de agua, digamos, y listo. Es que acá tienen ejemplos, en el apunte del ingeniero Moller tienen ejemplos de cómo cuando calculan en física uno supuestamente se han cursado física uno habrán visto por ahí cómo calcular el momento de inercia de determinados objetos, el centro de masa, bueno, y habrán utilizado integrales múltiples, digamos, ¿no? Integrales doble, triple, lo que sea, para calcular generalmente el momento de inercia, a veces de un objeto, un cilindro, una esfera, o cualquier figura geométrica medianamente simple, digamos, en general, ¿tá? Y se hace uso a través de integrales múltiples, digamos, ¿no? O el centro de masa, bueno, esas cosas. Acá hay un tema que está en el apunte del ingeniero Monyor, que es cálculo de área de superficies, ¿sí? Y también está explicado acá en el apunte del ingeniero Ramadán, hay que buscarlo, yo no tengo bien la página, ¿sí? Pero acá yo tengo, acá en este resumen que tengo, lo, está sacado del apunte del ingeniero Ramadán, ¿tá? Al menos
yo lo entiendo un poco mejor de lo que está planteado acá en el apunte del ingeniero Montor. ¿Tá? No quiere decir que esté mal, está perfecto, pero por ahí, si es la primera vez que lo analizan el tema, le genera alguna confusión y demás cuestiones, digamos, ¿no? Es como obtiene una expresión, en todo caso, esta ecuación, ¿sí? Que lo que me va a permitir esta ecuación es calcular áreas también, pero no son áreas planas, no son áreas que están en el plano, sino que son áreas que están en el espacio, ¿no? Por eso dice cálculo de áreas de superficies. No son áreas planas que están achatadas, digamos, en el piso, sea contra la pared, sea en el techo, o sea en el piso, sino que estas áreas están en el espacio, son áreas de superficies, ¿sí? Entonces, al menos es lo que vamos a analizar en este tema, ¿está? Se los explico brevemente, como para que entiendan, digamos, a qué hace referencia, y les vuelvo a recalcar, esto lo saqué del apunte del ingeniero Ramadán, que al menos a mi entender se consigue un poco mejor, digamos, ¿no? Simplemente eso. Bueno, acá en este gráfico tengo lo siguiente, tengo una función z, que supongamos que es esta de trazo de color negro, que es una superficie que está en el espacio, digamos, sería una porción de una esfera, digamos, si uno lo quisiera ver, ¿ah? Un octante de la esfera, supongamos, en todo caso. Tengo un plano, ¿sí? Tengo un plano acá, que tiene una determinada inclinación con respecto al eje Y, que es este trazo de color rojo, el plano, y que este es un plano tangente a la superficie en el punto M. ¿Ah? Este plano que tengo acá tiene la particularidad de que es un plano tangente a la superficie en cuestión en el punto M. ¿Tá? Que el dominio o la proyección del punto M, que es el punto tangente entre el plano y la superficie, proyectado sobre el plano piso, tengo el punto P, que tiene coordenadas x0 y coordenadas y0, digamos, ¿no? Y la coordenada z del punto M es z0, digamos, ¿no? Bueno, hasta el momento tengo eso, tengo una superficie, ¿sí? Que está en el espacio y tengo un plano tangente. ¿Tá? La idea de lo que uno trata de analizar acá en esta demostración, en esta pequeña demostración, es calcular el área de esta superficie. ¿Cuánto es el área que tiene de cobertura? Es decir, ¿cuánto sería el material necesario? ¿Cuántos metros cuadrados de tela, supongamos, necesito tener para cubrir esta superficie que no está en el plano, sino que está en el espacio? Obviamente, si esto estuviera en el plano, sería el cuarto de un círculo, ¿no? Sería, si este círculo, digamos, estuviera en el plano piso, ¿no? Sería esto que está acá. Entonces uno agarra un círculo de determinado radio, lo divide en cuatro, calcula la superficie, ¿no? Primeramente, lo divide en cuatro y obtengo la cantidad de tela que necesito para cubrir esta superficie que está en el plano. ¿Tá? Ese sería el cuarto de un círculo, de una circunferencia. Pero en este caso, lo que pretendo es calcular el área, pero de una superficie que está en el espacio, en R3. ¿Tá? Obviamente que va a ser una cantidad de tela de materia prima mayor que la que estamos analizando si esto estuviera en el plano, digamos, ¿no? Con eso estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Entonces lo que pretendo calcular acá es cuánto es el área de superficie de esta porción o de este octavo de esfera, digamos, ¿no? La esfera es algo que está en el espacio, en R3. ¿Ah? Eso es lo que vamos a pretender calcular. Antes de analizar, digamos, todo cómo despeja, cómo analiza, después cuando lo buscan en la app de Ramadán, es lo mismo que está acá, pero está un poco más detallado, obviamente. Pero bueno, es la idea que vamos a tratar de analizar. ¿Tá? Entonces dijimos que tengo un plano tangente que es tangente, perdón, a la superficie, ¿sí? Y acá tengo tres áreas elementales. ¿A qué le llama tres áreas elementales? Es decir, yo acá agarro, corté una pequeña porción, un pequeño rectángulo, ¿sí? De un área elemental de color negro, que es esta que está acá, que es un área elemental curvada, digamos, ¿no? Que es una porción de la superficie que pretendo calcular. Es decir, sería un rectángulo elemental o una pequeña área elemental de parte de la superficie total que pretendo calcular. Entonces, si yo agarro cada de estas áreas elementales, a esta superficie total, la divido por rectángulos elementales, ¿sí? Y cada vez esos rectángulos elementales son cada vez más pequeños, y al final
planteo la suma total de los rectángulos, la suma total de las divisiones, voy a obtener lo que estoy buscando, la superficie total que estoy buscando. ¿Tá? Fíjense que acá este rectángulo es un área elemental, ¿sí? Yo divido toda esta superficie en distintos rectángulos elementales, sumo al final la totalidad de los rectángulos y obtengo el área que pretendo buscar, digamos, ¿no? Bueno, esta área elemental de rectángulo curvado, digamos, que está en el espacio, la determino delta SN, ¿no? Está sobre la superficie, digamos, un diferencial o un área elemental, un rectángulo elemental que está sobre la superficie. También esa proyección de ese cuadrado, de ese rectángulo, digamos, proyectado sobre el plano tangente, obtengo este rectángulo elemental que está sobre el plano tangente. Es decir, ¿de dónde surgió esta área elemental que la denomino delta ATN, digamos, ¿no? Delta ATN y delta ASN. Este es un área elemental sobre la superficie, ¿no? Sobre la superficie Z, y delta ATN la denomino área elemental sobre el plano tangente. Es la proyección de la superficie sobre el plano y obtengo este rectángulo elemental. Y ese rectángulo proyectado sobre el piso obtengo lo que denomino delta AN. Es un área elemental sobre el dominio de integración. ¿Ah? Entonces tengo, en definitiva, tengo un rectángulo plano, que es delta N, que es un área elemental sobre el dominio. Tengo un rectángulo de color negro, que es un área elemental sobre la superficie, delta SN. Y tengo un área elemental sobre el plano tangente que denomino delta ATN, ¿no? Un área elemental sobre el plano tangente. Bueno, en el punto M tengo la recta normal, digamos, ¿no? Que tiene un ángulo gamma, digamos, que es la inclinación que tiene con respecto al eje y el plano, ¿no? Pero bueno, son cosas redundantes. Lo fundamental es que tengo esas tres áreas elementales. Entonces, ¿en qué va a consistir el chiste de esto? Es obtener una sumatoria de las distintas áreas elementales, que son estas de color negro, la divido la superficie en distintos rectángulos cada vez más pequeños, y al final sumo cada uno de los rectángulos y obtengo la superficie total, ¿no? Pero bueno, acá, ya que estamos analizando el gráfico, veo que el área elemental sobre el dominio tiene como área delta X y delta Y, ¿no? Este rectángulo, que es delta N, cómo calculo el área de este rectángulo elemental, perdón, que está sobre el dominio, delta AN, tengo delta I por delta X, digamos, ¿no? Desde I sub 0 tengo un delta I y un delta X, ¿cómo calculo esta área elemental de delta N? Delta X por delta Y, ¿no? Y acá como colación, que después en algún momento lo va a analizar, ¿sí? Si uno lo ve esto proyectado de costado, veo que esta área elemental que está sobre el plano tangente, ¿sí? Me estaría representando esta vista lateral, ¿no? Esta vista lateral. Y este área elemental que es delta n, que es la que está sobre el dominio, ¿sí? Sobre el plano piso, sería esta de acá, digamos, ¿no? Y acá tengo el ángulo gamma entre este elemento, que es el de color rojo, y este elemento que está en el plano, ¿no? Este está inclinado, en función del plano inclinado, que es tangente, digamos, el punto M. Y acá tengo una relación entre el ángulo gamma y el área elemental que está sobre el plano tangente y el área elemental que está sobre el dominio, ¿no? Fíjense que acá, si yo calculo el coseno de gamma, aquí es igual al coseno de gamma. Cateto adyacente, que es el área elemental sobre el dominio, sobre la hipotenusa, que es el área elemental sobre el plano tangente. Relación entre dichas áreas elementales, la del plano tangente y la del dominio. El coseno de gamma, cateto adyacente, sobre hipotenusa. Entonces ya tengo una relación que puedo plantear y que de hecho la vamos a ver, digamos, ¿no? Bueno, me dice que al punto P, que es este punto que está en el dominio, le corresponde como imagen el punto M, que es el punto tangente entre el plano tangente y la superficie. Acá tengo la ecuación del plano tangente, que habíamos analizado en una primera parte, ¿sí? Que habíamos partido del incremento y demás cuestiones, o el diferencial en todo caso, y obtenía esta expresión que es la ecuación del plano tangente. Acá hace una primera aproximación o proposición en todo caso. Dice que el área elemental sobre la superficie es aproximadamente el área elemental sobre el plano tangente. Obviamente que el área elemental sobre la superficie, al estar curvada, es un área elemental un poco mayor al área proyectada sobre la del plano tangente, que es la de color rojo, ¿no?
Entonces esta área elemental que está sobre la superficie es un poco más grande que la que está proyectada sobre el plano tangente. Si yo hago cada vez más pequeño estas áreas elementales, la aproximación va a ser cada vez mayor, digamos, ¿no? Puedo tomar como criterio o intuir eso, digamos, ¿no? Entonces, esta aproximación que plantea acá tiene un grado de validez. Es decir, el área elemental sobre la superficie es aproximadamente igual al área elemental sobre el plano tangente. Y acá justamente plantea de manera genérica lo que pretendo calcular, el área sobre la superficie. Y bueno, toma el límite de una sumatoria de los distintos rectángulos o de las distintas áreas elementales sobre la superficie y en una división grande de rectángulos. Es decir, el número de n, que es la división de los rectángulos, lo mayor posible, lo más grande posible, ¿no? Por eso n tiende a infinito. Entonces, si yo esta sumatoria, después vemos que de esta manera voy a obtener el área eh, de la superficie que estoy buscando. Entonces, acá plantea esta igualdad, el límite de la sumatoria de las áreas elementales sobre la superficie va a ser igual al límite de la sumatoria de las áreas elementales sobre el plano tangente. Es decir, puedo calcular que a medida que es el valor de n, digamos, de rectángulo se hace cada vez la división más grande, estas áreas elementales cada vez se van a aproximar más. Es decir, el área elemental sobre el plano tangente y sobre la superficie se van a aproximar una con respecto a la otra, ¿no? Eso es lo que plantea acá. Lo que habíamos planteado recién, el coseno de gamma, cateto adyacente, el área elemental sobre el dominio, sobre el área elemental del plano tangente, ¿ya? Coseno de gamma, de acá puedo despejar esto, que es el área elemental del plano tangente, delta de Tn, ¿no? Y me queda esto, digamos, delta de n sobre coseno de gamma. Entonces, delta de n dijimos que era el área elemental, delta n, el área elemental sobre el dominio, este rectángulo de acá. ¿Ya? Este rectángulo de acá, delta n, delta x por delta y. Entonces acá tengo que el área elemental sobre el plano tangente lo tengo relacionado con esta expresión de acá. ¿No? Por otro lado, acá hay dos alternativas, por eso están bien definidos con estos asteriscos. El coseno director, digamos, coseno de alfa, coseno de gamma, coseno de son los cosenos con respecto a los ángulos, medido con respecto a cada uno de los ejes positivos. El coseno de gamma es medido con respecto al eje z positivo. Lo mismo, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Tá? Los cosenos directores era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. C, ¿sí? Que es la proyección sobre el eje z, ¿sí? Sería cateto adyacente. La hipotenusa, la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. Acá tengo la hipotenusa. Acá simplemente hace una operación matemática, sé que es parte del numerador, lo pasa al denominador, lo mete dentro del radical, perdón. Básicamente lo que hace es introducción de un factor dentro del radical, ese sería el tema, ¿no? Como es parte del producto de los extremos sobre el producto de los medios, ¿no? Y lo meto dentro del radical, me queda ese cuadrado, lo distribuyo, ¿sí? Y me queda esto, ¿no? A sobre c cuadrado, y c cuadrado dividido c cuadrado me queda igual a 1, digamos, ¿no? Entonces me queda que coseno director de gamma me quedó igual a esta expresión. ¿Ah? Por otro lado, recuerda que la expresión del plano tangente, ¿sí? Eh, perdón, la ecuación del plano, ¿sí? Directamente la ecuación del plano es ax menos x0, b más c, digamos, igual a 0, digamos, la ecuación del plano. De acá despeja z menos z0, de acá despeja z menos z0, ¿sí? Despejo directamente y me queda esta expresión, digamos, ¿no? Y la ecuación del plano tangente que escribe acá, ah, perdón, esta ecuación, ¿sí? Una vez que la despejo, la compara con la ecuación del plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? La derivada de la función con respecto a x me queda igual a menos a sobre c, es decir, comparo esto con esto de acá, ¿no? Y comparo menos b sobre c con la derivada de la función con respecto a y. Hago esta igualación, digamos, ¿no? Porque el resto, y menos y sub 0 es igual a esto, x menos x0 igual a esto, y z menos z0 es igual a esto, ¿no?
digamos, lo único que hace es la igualar, o comparar, digamos, en todo caso, la ecuación del plano con la ecuación del plano tangente en función de las derivadas, ¿sí? Y obtengo esta relación. La derivada de z con respecto a x es menos a sobre c, que es esto que tengo acá, y la derivada de z con respecto a y es menos b sobre c, que es esto que tengo acá, digamos, ¿no? Entonces, vengo y reemplazo estas derivadas dentro de esta expresión de coseno de gamma, y en vez de relacionarlo con a sobre c, digamos, en este caso, que son las proyecciones sobre cada uno de los ejes, directamente acá reemplazo la derivada de z con respecto a x acá, y la derivada de z con respecto a y acá, digamos, ¿no? Parece complicado, pero van a ver que no es tanto tampoco, ¿no? Entonces vengo el coseno director, que es esto que estamos analizando, en función de las derivadas parciales, ¿no? Volviendo a la primera expresión que habíamos dejado de lado, esta, el límite para n que tiene infinito, es decir, una división grande de áreas elementales tangente, ¿sí? Y esta área elemental sobre el plano tangente, que es esta que tengo acá, la reemplazo por esta expresión que habíamos dejado en una primera instancia, ¿no? Vengo a esta expresión acá, el área elemental sobre el plano tangente, entonces me va a quedar que el límite, ¿no?, de la sumatoria de delta Tn me va a quedar esta expresión de acá, ¿no? Delta x por delta y sobre coseno de gamma. Delta Tn, el límite, ¿no?, de la área elemental sobre el plano tangente, reemplazo delta n, que es delta x por delta y, por coseno de gamma. Y coseno de gamma lo reemplazo por esta expresión que tengo acá, que está en función de las derivadas, ¿no? Reemplazo todo acá al final y acabo vuelta producto de los extremos sobre el producto y me queda esta expresión. Me queda el límite, ¿sí?, de una sumatoria de distintos diferenciales de áreas elementales de los rectángulos para n que tiene infinito, un número grande, ¿no?, de esto que tengo acá, digamos, ¿no? Es decir, esto que está, es parte de un extremo, pasó a ser parte del numerador, delta x y delta y son los respectivos diferenciales a los que voy a resolver la integral. Entonces, me queda en definitiva una integral doble, porque tengo dos diferenciales, diferencial x, diferencial y, integral doble, diferencial x, diferencial y, de esta expresión que tengo acá, que es raíz cuadrada de la derivada de z con respecto a x al cuadrado más la derivada de z con respecto a y al cuadrado más 1, ¿no? Entonces, esta expresión me permite calcular el área de una superficie que está en el espacio. No es un área plana, sino que es una superficie que está en el espacio, ¿tá? Esta expresión me permite calcular la superficie de un área espacial, digamos, como uno dice acá, dice presión para calcular el área espacial, dice, ocupada por una determinada función, digamos, ¿no? Y cuando su dominio es la proyección de la superficie sobre el plano X, y, digamos, en un dominio bien definido, digamos, ¿no? El dominio D. ¿Quién sería mi dominio D en este caso? ¿De cuál partimos? El dominio D en este caso, mi dominio D hubiera sido, o es, digamos, en todo caso, esta porción que tengo acá, digamos, ¿no? Porque es la proyección de la superficie sobre el plano piso. El plano piso es donde está diferencial de x y diferencial de y, las dos variables independientes, ¿no? Este sería mi dominio D. Este sería mi dominio D. Bueno, podría buscar un color que se vea un poco mejor. Ah, ¿dónde está acá? Este sería mi dominio D, digamos, ¿no? Todo esto que está rayado acá. Este sería el dominio D. Es la proyección de la superficie sobre el plano piso, digamos, ¿no? El dominio D. Cuando la analicen en un poco más de detalle, y por ahí con esta ayuda, pueden interpretarlo un poco más claro, digamos, y más pausado, digamos, ¿no? Yo simplemente se los expliqué bastante rápido, pero bueno. No sé, una pregunta puntual, algo no les quedó muy claro o se perdieron por ahí en alguna parte, que quieren que les refresque otra vez esto. No, profe. Parece bastante escabroso el tema, pero no, van a ver que es bastante simple, digamos, ¿no? Al menos, en mi entender, está un poco más simple que lo que plantea acá, digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo eligen ustedes, eso es distinto, ¿no? De dónde lo analizan el tema, ¿no? Y acá tienen un ejemplo
hallar el área de la superficie del cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Como acá falta la variable y, es un cilindro que va a ser paralelo al eje y, digamos, hasta acostado de su eje de simetría coincide con el eje y. Comprendido, son los tres planos que acabamos de mencionar, y limitada por este otro cilindro que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿no? Que es un cilindro con respecto al eje z, ¿no? Y bueno, acá tengo la superficie que pretendo calcular, ¿sí? Esta de acá, ¿no? Que es el área, hallar el área de la superficie en este cilindro, ¿no? Este cilindro de acá, ¿sí? Que si uno lo quisiera graficar a esto, el cilindro está, bueno, perdón, vamos con este de acá. El cilindro sobre, está sobre, está sobre el eje Y, digamos, ¿no? Está sobre el eje Y porque es la variable que está faltando, ¿no? Acá dibujé el cuarto de un cilindro, todavía es un tacho, digamos, acostado, un tacho común y corriente, digamos, un cilindro, recostado sobre el eje Y, es decir, el eje de simetría coincide con el eje Y. Y me pide que calcule la porción del área de superficie que está sobre este cilindro, ¿sí? Pero limitada dentro de este dominio, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que es este otro cilindro que está acá, ¿ah? Este otro cilindro que está acá, ¿sí? Este sería mi dominio D. Entonces, la superficie que calculo es esta superficie, pero está en el espacio. Está en el espacio. Entonces, este es el área que calculo, digamos, ¿no? La área superficial, digamos, ¿no? O el área espacial. Aplico la fórmula, ¿no? De espejo Z acá, digamos, de esa primera expresión de espejo Z, calculo las derivadas, ¿sí? Aplico la fórmula y obtengo el área espacial, en este caso, me da un valor. No sé, ahí vemos cuánto nos da, pero nos da un valor. Nos da 4 unidades de áreas espaciales, digamos, ¿no? Si uno lo compara acá, como esto tiene radio 2, digamos, porque acá el cilindro acá, el cilindro acá, el otro cilindro está parado acá, ¿no? La intersección entre ambos cilindros, ¿no? Acá tengo el otro cilindro, ¿sí? Acá tengo el otro cilindro, ¿tá? Y esta de este dominio, ¿tá? Que tengo acá, que es el dominio, que es esto que está graficado acá, ¿tá? Es el cuarto de un círculo, ¿no? De una circunferencia, ¿tá? Si yo veo la circunferencia completa, esto es el cuarto de un círculo. Y que tiene radio igual a 2, es decir, el radio de este círculo es radio igual a 2, ¿no? Entonces, como el área de una superficie es pi por radio al cuadrado, 2 al cuadrado 4, por pi me queda 4pi, digamos, ¿no? Dividido 4 porque es un cuarto, digamos, del dominio, me queda igual a pi. Entonces, el área de este dominio es igual a pi. ¿Cuánto vale pi? 3,14. ¿Sí? Ese es el área de esta superficie que está en el plano, me queda igual a 3,14, digamos, ¿no? Que es el pi por radio al cuadrado, es la superficie total del círculo dividido por 4 del dominio que pretendo integrar, ¿no? El dominio D que es 3,14. Por lo tanto, el área en el plano es 3,14, pero el área en el espacio de la superficie que calcula unidades de área. Fíjense la diferencia entre un caso y el otro, digamos, ¿no? Fíjense que evidentemente el área ocupada por una superficie que está en el espacio es mayor al área ocupada por la superficie que está en el plano, digamos, ¿no? Eso es básicamente lo que les quería hacer hincapié, digamos, en todo caso, ¿ah? ¿Alguna duda de eso? Si bien es una explicación rápida, pero bueno, después si quieren la analizan en más detalle, bueno, hacen pausa, digamos, Recording in progress. reanudo esto porque así les queda la grabación más o menos completa, digamos, ¿no? Hablando del tema esto de coordenadas polares, es como habrán visto en algún momento la representación de un punto, perdón, que está en el planiferio, ¿tá? Si uno tiene el planiferio, ¿no? Y bueno, tendrá acá, digamos,
el mapa, digamos, ponemos el mapa mundi, ¿no? Tiene el continente americano, no sé, África por acá, Europa, ¿no? Todo lo que es Asia, Oceanía, qué sé yo, bueno. Tienen la representación, digamos, de la distribución de la Tierra, pero está proyectada sobre un plano, que es lo que denomina uno comúnmente cuando uno va y le pide a la, va en la librería y pide un planiferio, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo define un punto que está en el plano? Y bueno, uno tendrá acá lo que se denominan coordenadas de latitud, ¿sí? Es decir, acá tendré latitud norte y acá tendré latitud sur, digamos, ¿no? Todo lo que está por debajo del ecuador, supongamos que este sea el ecuador, todo lo que está por debajo del ecuador es latitud sur y todo lo que está por encima del ecuador, latitud norte, digamos, ¿no? Y lo mismo del meridiano Greenwich, ¿no? Todo lo que está hacia el este, digamos, ¿no? Sería longitud digamos, oeste, digamos, ¿no? Respecto a un eje. En realidad estoy referenciando a un sistema de plano referencial de coordenadas cartesianas como el que venimos trabajando generalmente. Pero bueno, uno representa un punto acá, ¿no? Y tendrá tanto de latitud norte y tanto de longitud oeste, digamos, ¿no? Acá tendrá un punto tanto de latitud norte y tanto de longitud este, digamos, ¿no? Lo mismo acá, latitud sur, longitud este y latitud sur, longitud oeste, digamos, ¿no? Un punto en el plano, digamos, ¿no? Entonces, un sistema de coordenadas cartesianas, básicamente, si lo representa en el planiferio. Pero bueno, ahora si uno tiene una esfera, ya esta representación gráfica ya tiene otra forma y está proyectado sobre otra superficie que no es un plano, sino que en este caso va a ser una esfera, digamos, ¿no? Tiene la esfera, digamos, el globo terráqueo. Lo mismo también tendrá la distribución, digamos, de lo que es América del Norte, América del Sur, toda la historia, ¿no? ¿No? Entonces, pero bueno, ya acá la representación de un punto en el plano es distinto que en un punto que esté en la esfera. Entonces, en este caso se denomina lo que son cambio de coordenadas, ¿no? Hay una ecuación general, digamos, que es la transformada de Ostrogradski, que es la que me permite pasar de un sistema de coordenadas de referencia a otro sistema de coordenadas de referencia, digamos, ¿no? Entonces, acá las variables pueden ser x e y acá las variables pueden ser eh, tita, digamos, phi, que son los ángulos, ¿sí? Y el radio, digamos, ¿no? Son otras variables en este sistema de referencia y acá tengo otras variables. Pero bueno, puede haber una relación entre la representación gráfica en un planífero y la representación gráfica, perdón, en una esfera. Entonces, para este caso se utiliza lo que se denomina sistema de coordenadas, ¿no? Cambio de coordenadas, digamos, ¿no? Acá puntualmente analiza lo que son coordenadas polares, ¿sí? Y en este caso en particular están representado un punto en el plano. Comúnmente, como uno está acostumbrado a analizar, ¿sí? Tengo un punto que está en el plano, que es este punto que está acá, que tiene una coordenada X, que es la proyección ortogonal, digamos, perpendicular sobre el eje X, y la proyección ortogonal también sobre el eje Y me da las coordenadas Y X, digamos, ¿no? En todo caso, el par ordenado que me da este punto tendrá una coordenada X y tendrá una coordenada Y. Entonces, la representación gráfica de un punto en un sistema de referencia de dos ejes de coordenadas cartesianas, el eje X y el eje Y, ¿no? Pero también puedo representar este punto, que en este caso utiliza la referencia que están acá de color celeste, digamos, de color azul. Es decir, en este caso tengo un eje polar que coincide con el eje X, pero en vez de llamarlo eje X lo llama justamente así, eje polar, ¿sí? Que es la que está sobre el eje X, ¿sí? Y tengo un origen, que es el punto cero, ¿no? Que en este caso el origen coincide con el sistema de referencia de coordenadas cartesianas, y trazo un punto o una recta, digamos, una distancia entre el origen y el punto P, ¿sí? Trazo un vector, digamos, en este caso, o una recta, digamos, que une ambos puntos, el origen de coordenadas, que está sobre el eje polar, y el punto P que pretendo representar.
Pero en este caso, acá las coordenadas no son la coordenada x e y, sino que es el ángulo que me barre ese vector, ¿sí? El ángulo que me barre ese vector que une el origen con el punto P, tomado con respecto al eje X positivo y en sentido antihorario, ¿sí? Cuando uno hace referencia a ángulos positivos, el sentido es antihorario, ¿tá? El sentido es antihorario, ¿tá? Este sería sentido antihorario. Si el ángulo es negativo, el sentido es horario, digamos, pero siempre con respecto al eje X positivo, ¿tá? 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados, siempre tomado con respecto al eje X positivo. Entonces tengo el ángulo θ, que es el ángulo que me barre este vector, y el segmento que me une el origen, ¿no? Que está sobre el eje polar, y el punto P que pretendo representar. Entonces este punto P ahora tiene una representación en dos nuevas variables, que no es la variable X ni la variable Y, sino que es la variable R y la variable θ, ¿sí? R y θ, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que es R es el radio vector, digamos, y θ el ángulo que barre, ¿está? ¿Y cómo hago una relación entre las coordenadas X e Y y la coordenada R y θ? Es decir, ambos son un punto P, pero en un sistema de referencia u otro, ¿está? En este caso, la coordenada X que como tengo acá, como X veo este segmento acá y armo un triángulo rectángulo, R sería la hipotenusa, por lo tanto, lo que es R por el coseno de θ me da lo que es cateto adyacente, ¿ah? Porque cateto adyacente aquí es igual, o el coseno de un ángulo aquí es igual. Cateto adyacente, digamos, perdón, sobre R, ¿ah? Esto sería lo que es el coseno de un ángulo, ¿ah? En este caso el coseno de θ, ¿sí? Aquí es igual. Cateto adyacente que es X, este segmento de acá, θ es el ángulo adyacente a dicho segmento, X, y R es la hipotenusa, ¿no? X sobre R me da el coseno del ángulo. Y el seno de un ángulo, ¿sí? En este caso, el ángulo al que hacemos referencia, el seno de θ también, es cateto opuesto, que en este caso va a ser Y, sobre la hipotenusa, que es R. Y es esto, digamos, ¿no? Esto de acá es Y, cateto opuesto, sobre R, que es la hipotenusa, ¿tá? Y sobre R, ¿tá? Seno de θ. Entonces, bueno, acá hago una correspondencia entre lo que es X, R y θ, e Y entre R. Entonces, es una forma de definir un punto. En un sistema de referencia de ejes coordenadas cartesianas, X e Y, digamos, y otro sistema de referencia, que en este caso está dado por un eje polar, y el ángulo barrido por un vector que une el origen de coordenadas de este eje polar, tendrá un origen a un punto, y el punto P, que es el punto que pretendo representar. Entonces acá tengo definido el punto. Según un sistema de coordenadas polares, ¿no? O un sistema de referencia de coordenadas cartesianas o rectangulares. No sé si habrán visto en algún momento lo que son números complejos. Bueno, usaba esto juntamente, digamos, ¿no? Cómo transformar un número complejo, de un número real, digamos, un sistema cuando uno trabaja con números complejos, ¿no? En sistema polar o rectangular, ¿no? Cuando uno trabaja con números complejos, lo podía representar en coordenadas cartesianas, ¿no? O coordenadas rectangulares, ¿no? O coordenadas polares, ¿no? Una u otra alternativa, ¿sí? Pero bueno, entonces justamente eso es para definir un punto que es el mismo punto, pero representado en un sistema de referencia o en otro sistema de referencia, ¿no? En este caso, esos son lo que me representan las coordenadas polares, ¿no? Bueno, acá simplemente R va entre un valor que es mayor a cero y un valor grande, digamos. Menor o igual a infinito no, tendría que ser un valor menor a infinito, un número grande, pero no infinito, ¿no? Porque infinito no es algo concreto, ¿tá? Y θ entre cero y 2π, que son 360 grados, digamos. 2π son, digamos, si uno referencia un ángulo que está medido en sistema de radianes, digamos, uno tiene de cero hasta 90 grados, o pi sobre 2, digamos, ¿no? Pi son 180 grados,
3 medios de pi, 270 grados, y 2 pi son 360 grados, digamos, ¿no? En en radianes o en coordenadas eh, sexagesimales, ¿tá? Cualquiera de los dos es un ángulo, digamos, pero siempre es medido con respecto al eje X positivo, ¿tá? Bien, acá en este tema, puntualmente, dentro de coordenadas polares, lo que pretende calcular, ¿sí? Acá con la integral doble, un poquito más grande, con integrales dobles es lo siguiente, es calcular una pequeña porción de un recinto cerrado, digamos, dominio, digamos, dominio D, que está esto de color negro, un poco más oscuro, ¿sí? Y tomo una pequeña porción, de un pequeño trapecio, que es una pequeña porción, ¿sí? Que pretendo calcular, en este caso, el área. Y fíjense que va a tratar de calcularlo, pero con integrales dobles, ¿sí? Entonces va a ser la integral doble, ¿no? De una determinada función diferencial de área, donde R es el rectángulo polar, le llama, es este rectángulo trazado en líneas negras más fuertes, digamos, ¿no? Después me dice que R va entre A y B, digamos, ¿quién sería? R va entre A, que es este radio, digamos, y acá hasta acá, vamos a marcarlo acá, R igual a A es este, y R igual a B es este otro radio vector, ¿tá? Entonces tengo un radio vector que va de R igual a hasta un radio vector que es R igual a B, digamos, ¿no? Lo puedo poner acá si se ve mejor. Este sería R igual a B y este otro sería R igual a A, ¿no? Entonces eso me define los límites para R, de A hasta B. Y tita, perdón, y tita, bien digo, va entre alfa y beta, ¿ya? Va a un ángulo, un barrido, ¿sí? Que va entre alfa y beta, ¿ya? Entre alfa, y t igual a alfa, es este ángulo de acá, y t igual a beta, es este ángulo de acá, ¿ya? Igual a beta, este ángulo de acá. Entonces, tengo definido este rectángulo polar, digamos, que lo define así, que es este rectángulo de color trazo negro más continuo. Tomo un pequeño diferencial de elementos y hago la división para estos pequeños diferenciales lo más pequeño posible y después planteo lo que se denomina, tomo límite, digamos, de la sumatoria, digamos, de Riemann y obtengo el área total de este recinto que pretendo calcular, ¿ah? Hay un tema acá, antes de calcular o hacer alguna cuenta, acá plantea una siguiente expresión. Esta expresión que tengo acá, que es un medio de radio cuadrado por tita, me permite calcular áreas de porciones de un círculo, ¿sí? Yo tengo una porción de un círculo acá, porque si uno se imagina, podría tener el círculo completo acá, ¿sí? Todo lo que tengo. Y esta expresión, si no la conocí en algún momento, me permite calcular áreas, ¿sí? De porciones de círculo. Es decir, tengo un determinado radio, que es lo que tengo acá, y tengo un determinado tita, que es el ángulo barrido entre el eje polar, digamos, y el radio vector. ¿Ah? Entonces, esta porción, que es la porción de un círculo, la porción de una circunferencia, la puedo calcular esta área con esta expresión que tengo acá. ¿Ah? Un medio de radio al cuadrado por tita. ¿Tá? Entonces, me permite calcular áreas elementales que son porciones de un círculo. Y acá me dice que va a calcular el área del dominio que es este de acá, digamos. ¿Ah? Este dominio de acá, sí, vamos a calcular el área. Entonces calcula un medio de radio al cuadrado por un delta tita menos un medio de radio al cuadrado por un delta tita, eh, otro ángulo, digamos, ¿no? Acá por ahí lo tengo un poco más resumido, ¿tá? El área elemental, ¿eh? Vamos a calcular el área elemental de este pequeño porción del trapecio, ¿sí? Tengo
de un θ 1 que es alfa, y un θ 2 que es beta. ¿Tá? Y acá tengo un radio vector que es R1, y acá tengo un radio vector que es R1 más delta R. ¿Sí? Es decir, haciendo analogía de lo que estábamos mencionando recién, de acá, ¿dónde? De acá hasta acá, ¿sí? Tengo lo que es R1, ¿no? Y de acá hasta acá, ¿sí? Tengo R1 más delta R, ¿sí? Entonces esta porción que tengo acá, esta porción acá, este pequeño diferencial de elementos es este pequeño diferencial de área que tengo acá. ¿Tá? Entonces pretendo calcular el área de este trapecio, ¿no? Con esta expresión que estábamos analizando recién, un medio de radio al cuadrado por θ. ¿Tá? Entonces planteo, eh, ¿dónde está? Planteo esta expresión que tengo acá. ¿Tá? El área del trapecio circular elemental, ¿sí? Un medio de radio al cuadrado, ¿no? Que es R1 más delta R, que es este radio mayor, ¿tá? De acá hasta acá, el radio mayor, ¿sí? Al cuadrado por delta θ, menos un medio de R1 al cuadrado por delta θ. ¿Sí? Delta θ en este caso sería el barrio del ángulo entre θ 2 y θ 1, digamos, ¿no? θ 2 menos θ 1 es lo que me representaría un diferencial de θ, digamos, ¿no? En este caso acá θ 2 podríamos decir que, eh, digamos, no vale beta, pero sí vale θ 2, digamos, y acá vale θ 1, ¿sí? Y acá tengo un arco, digamos, en definitiva, tengo un arco. Eso es lo que quiero ver. Acá tengo un arco, ¿sí? Que vale delta θ. ¿Cuánto vale delta θ? Vale θ 2, ¿no? Menos, θ 2, perdón, menos θ 1, ¿sí? Este arco que tengo acá, θ 2 menos θ 1. Bien, entonces planteo esta expresión que tengo acá, ¿no? Un medio de r al cuadrado por delta θ menos un medio de r al cuadrado por delta θ. Entonces, ¿qué es lo que calculo de acá? De esta manera calculo el área elemental de este trapecio, que es una pequeña porción del trapecio total que quiero calcular, digamos, ¿no? Entonces, acá simplemente, bueno, hace el cuadrado de un binomio, R1 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y obtengo esta expresión. ¿Ah? Esto lo elevo al cuadrado, es decir, el cuadrado de un binomio, lo desplayo acá, ¿no? Y lo resuelvo. Me queda esto, ¿sí? Simplifico lo que puedo simplificar, y me queda esta expresión de acá, ¿sí? Dos veces R1 más un delta R, dividido 2 por delta R delta θ, ¿no? Saco factor común delta R y delta θ. Y acá hace una primera presunción. Eso está también acá en el apunte de Ramadán, digamos, ¿no? El apunte del ingeniero Moller. Está un poco más resumido, no está tan desarrollado, pero bueno, también está. ¿Tá? También lo pueden ver ahí. Y acá hace la siguiente consideración, ¿sí? Si yo tomo que los delta R que tomo, que los delta R es la distancia, delta R sería de acá. La distancia que hay de acá, ¿sí? Este sería mi delta R. ¿Tá? R1 más delta R, ¿no? El radio vector mayor, ¿tá? Y R1, el radio vector más chico. ¿Tá? Delta R tienden a ser lo más pequeño posible, ¿sí? Este delta R tiende a ser lo más pequeño posible. Si este delta R tiende a ser lo más posible, ¿sí? Acá esto me queda bastante aproximado a cero, ¿sí? Entonces esta expresión me queda 2 veces R1 dividido 2, ¿sí? Si yo digo que delta R tiende a ser lo más pequeño posible, ¿sí? El diferencial de R, el diferencial de R tiende a ser lo más pequeño posible, ¿sí? Entonces me queda 2 por R1 más casi cero, digamos, dividido 2. Entonces simplifico estos dos, ¿sí? Y me queda delta R, delta θ. Entonces me va a quedar R1 por delta R por delta θ. Porque esto tiende a cero. Entonces me queda R, delta R más delta θ. Entonces el área elemental de este trapecio me queda con esta expresión. El radio por delta R, delta θ. ¿No? Este delta R, delta θ, en algún momento lo transformo a diferencial, ¿no? Diferencial de R, diferencial de θ. Entonces, acá plantea que por hipótesis, ese diferencial de área que en algún momento, si
uno lo quisiera calcular a través de coordenadas cartesianas, sería diferencial de x diferencial de y, ¿sí? Este diferencial de área, digamos, lo quisiera calcular a través de las coordenadas x e y, ¿sí? Sería, hago la integral, digamos, con respecto a x, con respecto a y, obtengo el área de este trapecio, digamos, ¿no? Fíjense que la función z va a valer 1, porque estoy calculando área, ¿no? Como estoy calculando área, la función z va a valer 1, entonces me va a quedar la integral entre un diferencial y un diferencial y. Y va a ser análogo a haberlo calculado con coordenadas polares, nada más que la expresión ahora de ese área, de ese trapecio elemental, me queda r delta r delta tita, digamos, r delta r delta tita. Entonces, para calcular el área a través de coordenadas cartesianas, me queda la función, si calculo áreas, la función z va a valer 1, ¿sí? Diferencial de x, diferencial de y. Y lo mismo lo puedo calcular aplicando coordenadas polares en este caso, donde la transformación se da por este R, que es lo que se denomina el jacobiano de transformación, que surge de acá, digamos, de haber calculado el área elemental, diferencial de R, diferencial de t. ¿Ah? Entonces la integral doble en un dominio D, ambos tienen el mismo dominio, obviamente, nada más que acá tengo unas variables que son las variables x e y, y acá tengo otras variables que son las variables r y tita, son variables distintas. ¿Ah? Pero puedo calcular, en este caso, áreas por coordenadas cartesianas y por coordenadas polares. La única consideración es que a la hora de calcular coordenadas polares aparece este R, que es lo que se denomina el jacobiano de transformación para pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, ¿no? En este caso, en esta dirección, de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, ¿no? Profe, Sí, perdón. ¿de dónde salió el RDRA? El R de RA. Sí, ¿de dónde salió? ¿Cuál sería el R de RA? ¿Más arriba? Donde dice la integral FRA, R de X e Y. Acá. Sí, por ¿Está? ahí. No, más a la derecha. Este. Más a la derecha. Ese. Este R. Sí, ¿de dónde salió ese RDRA? Es este R de acá. ¿Ah? Porque Ah, lo que bien. estoy haciendo, acá lo que estoy haciendo es calcular el área, ¿sí? Sí, ¿Puedo calcular el área con coordenadas cartesianas de este trapecio? Sí. Bueno, tendré que buscar, si lo trato como un trapecio, será la expresión del trapecio, digamos, ¿no? Delta sí. X por delta Y, lo que calculo, digamos, ¿no? En coordenadas cartesianas. Pero en coordenadas polares, lo que estamos tratando de calcular es el área elemental de este trapecio, ¿no? Que a través de Sí, esta expresión, que me permite calcular el área de sectores circulares, digamos, ¿no? sí. Hago la distribución, saco el cuadrado, qué sé yo, y llegué a esta expresión que está acá. Ahora, ¿cuál es la consideración que tomo en esta expresión que tengo acá? Si yo tomo que los delta R's, es decir, los diferenciales tienden a ser lo más pequeño posible. ¿Quién es delta R? Por eso digo que delta R acá es la distancia desde R1 hasta R1 más, más delta R, digamos, ¿no? Este es R1, ¿no? Hasta acá es R1 y hasta acá es R1 más delta R. Entonces esta distancia de acá sería delta R. ¿Tá? La Ujú, distancia que hay entre R1 más delta R y R. Si yo tomo que el delta R tiende a ser, no que tiende a cero, sino que tiende a ser lo más pequeño posible, estos diferenciales de áreas de los trapecios tienden a ser lo más pequeño posible. Entonces me queda un trapecio cada vez más chiquito, ¿no? Lo que yo más ujú, quiero, ¿no? Entonces, pero que no vaya a ser, no es que eh, adopte el valor de cero, sino que tiende a ser un valor bien pequeño, muy infinitesimal, digamos, en todo caso, ya que estamos hablando del tema. Entonces, este delta R tiende a cero. Con respecto al ujú. radio, no es muy poco, muy exiguo, muy poco lo que me aporta, digamos. Fíjese que el radio es de acá hasta acá es R1, digamos, la distancia que hay de acá hasta acá, ¿sí? La distancia que hay de acá hasta acá es R1, ¿tá? Y si yo tomo el delta R más pequeño posible, ese delta R no me repercute en mucho sumarlo o despreciarlo en todo caso, ¿tá? Entonces, si yo tomo esa consideración, para que este delta R tienda a cero, ¿sí? Tienda a aproximadamente ser un valor muy pequeño, muy cero, entonces me va a quedar 2 por R, que es R1, que es el radio,
dividido 2. Entonces este R1 es lo que se denomina R acá, ¿ah? El radio. R1 es el radio, R. Y ahí sale el R este de acá. Bueno, correcto. ¿Ah? Entonces el área elemental me queda el radio vector por delta R por delta tita. ¿Ah? Diferencial siempre va a estar, digamos, nunca va a valer cero. Tiende a ser cero, digamos, ¿no? Pero no va a ser cero, es un diferencial bastante pequeño, pero con un valor concreto, digamos, no igual a cero, digamos, ¿no? Por eso si uno cuando toma en esta fracción, digamos, uno lo descarta al delta R este, porque sumado al 2R1 no es mucho lo que me repercute. Entonces me queda este 2 dividido 2 se van y me queda R1 directamente. ¿Ah? Y R1 por delta R, así me queda R1 por delta R por delta tita. R1 por delta R, tita, es el área del trapecio que estoy tratando de calcular, digamos, ¿no? Simplemente eso. ¿Ah? Perfecto. Entonces me queda esta expresión de acá, esta expresión de acá. Entonces calculé el área en coordenadas polares y en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas tendré que, bueno, hacer las cuentas que sean pertinentes, pero si lo quiero trabajar con coordenadas polares, tengo que tener en consideración este elemento, que es lo que se llama el jacobiano de transformación. ¿Tá? Para ir en esta dirección de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Tá? Y al revés, bueno, tendré que sacar al revés, digamos, la relación que hay de x cuánto vale en función de r y de tita. R por el coseno de tita me dará x y R por el seno de tita me dará y, digamos, ¿no? Al revés. ¿Ah? Pero bueno, ya la transformación tiene otra dirección, digamos, ¿no? En esta dirección, la transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, me tengo que tener presente ese jacobiano de transformación que es R, digamos, ¿no? El radio vector. Acá habla de un caso general, que es la transformación de Ostrowski, está en la página 767, en la página 331 de Ramadán y en la página 735 del Piskunov, digamos, ¿no? Pero bueno, esto no lo vamos a analizar. Bueno, después si quieren analizarlo, está desarrollado ahí en la página 331 de Ramadán, ¿sí? Este es el caso general para lo que son transformación de coordenadas, ¿sí? De dónde sale el jacobiano de transformación y cómo obtenerlo, digamos, ¿no? Pero bueno, esto no lo vamos a analizar ahora. Es bastante más, más largo, digamos, ¿no? Y acá también creo que lo analiza, pero de otra manera, obviamente. Es este de acá, ¿no? Lo analiza de otra manera, digamos, pero bueno, más resumido, digamos. Que es el jacobiano de transformación. Un determinante de un sistema de referencia a otro, digamos, ¿no? El caso general, digamos, ¿no? Pero bueno, eso si lo quieren ver. Vamos a integrales triples, ¿tá? Una cosa antes que salgamos de ese tema, ¿en qué caso utilizar coordenadas cartesianas y en qué caso utilizar coordenadas polares? Si ustedes me preguntan a mí, si el recinto que están pretendiendo calcular, digamos, en este caso el área, digamos, del recinto, guarda relación con un cilindro, ¿sí? Una curva, una superficie curva, como en este caso, lo más simple es coordenadas polares, ¿sí? Y si el dominio de integración guarda relación con un rectángulo, lo más simple es utilizar coordenadas rectangulares, digamos, no valga la redundancia. Pero eso es más o menos el que me conviene trabajar, si con coordenadas polares o con coordenadas cartesianas, ¿tá? En función de cómo es la forma que tiene el gráfico, digamos, a la hora si uno va a calcular área y el gráfico guarda relación con una circunferencia, lo más simple es utilizar coordenadas polares. Si ahora el dominio guarda relación con un rectángulo, utilizar coordenadas rectangulares, ¿no? Ese sería el criterio, básicamente. Integrales triples, ¿no? Lo mismo que en integrales dobles, nada más que ya acá tengo una función de cuatro variables, ¿sí? Tengan en cuenta que la función en este caso
tiene 4 variables en total, ¿sí? Fíjense acá, como está acá. Tiene una variable dependiente y 3 variables independientes, ¿sí? Entonces, el resultado de esta integral, ¿sí? Me va a dar algo representativo que está en R4, ¿sí? No me va a dar un volumen, sino que ya me va a dar algo que está en un sistema de referencia en, de 4 dimensiones, digamos, ¿no? En R4, básicamente. Pero bueno. Ahora, si la función u vale 1, a través de integrales triples, lo que vamos a calcular van a ser volúmenes, digamos, ¿no? Si la función u vale 1, lo mismo que haciendo análogo o haciendo analogía a lo que vimos en integrales dobles, si la función z vale 1, calculábamos área. Acá en este caso, si la función u vale 1, por integrales triples van a calcular volumen, digamos, ¿no? Y si la función u no vale 1, ya van a calcular algo que está en un espacio vectorial de 4 dimensiones, ¿no? Algo que está en R4, ¿no? Pero bueno, no sé bien qué, qué nos podría representar. Al menos no es algo que yo maneje, digamos, ¿no? Eh, bueno, acá me dice calcular la integral triple de la función u, tanto, tanto, digamos, y en un determinado recinto, ¿sí? Determinado volumen, ¿tá? Bueno, la primera parte de lo mismo, en vez de plantear la suma doble de Riemann, ¿sí? Perdón, pase por alto esto, plantea la suma doble de Riemann, plantea la suma triple de Riemann, ¿tá? Bueno, toma límites, si ese límite existe, quiere decir que la función es integrable, y entonces eso me representa la integral triple de una función u diferencial de b, ¿no? Diferencial de b porque acá tengo 3 variables, x y z, digamos, ¿no? Acá tengo el gráfico, nada más que esto está en R3, digamos, hago la división, digamos, de cada segmento, cada elemento, y tengo un diferencial de volumen, digamos. Es decir, el dominio de integración ya está en el espacio, no está en el plano. El dominio de integración acá en R3, en integrales triple, perdón, no está en el plano, sino que el dominio de integración está en el espacio. ¿Ah? Plantea la suma triple, si esa existe, si toma límite ya existe, es lo que me representa la integral triple. ¿Ah? No, no. Acá tienen un ejemplo, ¿no? Calcular la integral triple, exactamente lo mismo. Y acá me da eh, quiénes son los planos que definen. X igual a 3, este plano de acá. ¿Tá? Y más z igual a 1, es un plano paralelo al eje X, ¿tá? Es este plano que está acostado. Entonces este es el volumen de integración. ¿Tá? Este es el volumen de integración. Y acá está planteado, primero integra con respecto a z, luego con respecto a y, y por último con respecto a x. ¿Tá? Si uno plantea la integral con respecto a z, lo mejor que puede hacer es, o una de las alternativas, es trazar rectas paralelas al eje z. ¿Sí? Fíjense que estas dos rectas que acabo de trazar son paralelas al eje z. ¿Para qué trazo estas rectas paralelas al eje z? Son las que me permiten definir, de decir de una manera más tangible, digamos, cuáles son los límites con respecto a z. Fíjense que dentro de este volumen de integración, el límite inferior es z igual a cero, que es el piso, ¿no? Es este plano de acá, este plano de acá, está acá, ¿sí? Es z igual a cero, ¿sí? Que es el límite inferior, fíjense acá, límite inferior z igual a cero, y el límite superior es z igual a uno menos i, z igual a uno menos i, que es este plano de acá, digamos, ¿no? El límite superior de la intersección entre esta recta y la función techo, digamos, o la función de la parte superior, es la función z, de acá tengo que despejar, ¿sí? De acá tengo que despejar, y me queda que z, ¿sí? De acá despejo, me queda que z es igual a uno menos i, ¿tá? Este i que estoy Profe, sumando, ¿sí? en ese caso no sería z igual a 1, porque justamente como yo estoy tratando de integrar y z es la variable que me define el plano, o sea, la tengo que despejar de mi ecuación, ¿o no? Y acá está la ecuación es i más z igual a uno, este es el plano, i más z Claro, igual a uno, sí. pero digo, o sea, no directamente, porque yo al principio lo había pensado como ponerle z igual a 1, porque el plano está, o sea, cuando el plano, digamos, está en Z1. ¿Me explicó? Claro, pero el tema es que el plano, mira,
Dice, calcular la integral triple de la función tanto en el dominio B definido en el primer octante y limitado por los planos. Z igual, X igual a 3, el plano de acá, y este otro plano, el plano Y más Z igual a 1. ¿Cuál es este plano? Este plano es distinto del plano que usted me plantea, que es Z igual a 1. Lo voy a graficar. ¿Cuál sería el plano Z igual a 1? Lo grafico acá. Claro, ahí está, ahí entendí. Yo no estoy, o ¿Ah? sea, yo planteando z igual a uno no estoy planteando un plano, sino, o sea, yo lo pensaba como la recta, pero no, está mal, porque yo o sea, los límites de integración de z los tengo que buscar en el plano. El que tengo que buscar en la recta serían los límites de integración de x, ¿o no? Claro, ahora haciendo referencia a lo que me imagino que lo que estábamos hablando hace un rato, me imagino que se refiere a eso. Los primeros Claro, límites de interacción los vamos a buscar en R3, ¿ah? Que son estos de acá. claro. Los segundos los vamos a buscar en el plano, en R2, y los últimos, que esto de acá, que es con respecto a ahí. Y los últimos límites de integración los voy a buscar en R1, ¿ah? Pero vamos con una cosa. Una cosa es el plano I más Z igual a 1, que es un plano, que es este plano que está acá, digamos. Lo voy a sombrear de color del amarillo y ya lo voy a borrar, porque si no se me arma un lío. Pero este plano que está acá, que estoy tratando coso, es el plano I más Z igual a 1. Estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Porque este plano que está acostado es un plano paralelo al eje X, que es la variable que flanta, pero este es el plano I más Z igual a 1, que es distinto del plano Z igual a 1. ¿Cuál es el plano Z igual a 1? Es un plano, este es el plano Z igual a 1, ¿está? Todo este plano que está acá, que acabamos de graficar, ¿está? Este es el plano Z igual a 1, ¿está? Y después sigue para acá, digamos, todo para acá, y sigue todo para acá. Pero es un plano constante, y como me falta la variable x e y acá, es un plano paralelo al plano xy. Estamos en el primer piso. Sí, sí, sí. No, no, no lo había En pensado el como un primer piso plano, de la facultad sino... estamos en z igual a 1. Pero es un plano. Z igual a 1 es un plano. El primer piso de la facultad es z igual a 1. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Z igual a 2 será el segundo piso, z igual a 3 será el tercer piso, y es paralelo a las variables que faltan. Falta la variable x e y. Estamos de acuerdo que z igual a 1 en este plano, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Me siguen hasta ahí, digamos, ¿no? No se pierdan en eso. ¿Ya? No, Ahí no, lo lo había borro. pensado como la recta que está en Sí, z igual a uno, digamos, pero no, o sea, es una recta. Yo lo que necesito es para definir las variables de integración de z, es un plano en R3, por eso. claro. Pero el plano este que estamos definiendo acá, I más z igual a 1, es este plano que está acá, está acostado el Sí, plano. sí, Fíjate que es este plano. sí, Este plano que está acá, y obviamente sigue para arriba y sigue para abajo, ¿no? Pero está acostado el plano, que no es lo mismo que el plano que acabamos de borrar recién, que es el plano z igual a 1. ¿Tá? Son no, dos no, planos. ¿Tá? Este sí, sería el techo de una casa que tiene un techo a un agua, que tiene una pendiente, y este sería el techo de una casa que tiene el techo plano. Es totalmente plano arriba, pero son dos techos sí, distintos. sí, Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hablando del punto de vista sí, gráfico, digamos, ¿no? Bien. Entonces, una cosa es este plano y el otro plano que usted me dice z igual a 1. Son dos planos distintos. ¿Ah? El que me pide acá, puntualmente, es este plano. Z, I más Z, perdón, igual a 1. ¿Tá? Entonces, bueno, uno hace Z igual a 0 y corta en I igual a 1. Hace I igual a 0 y corta en Z igual a 1. Entonces acá tengo los cortes sobre cada uno de los ejes coordenados, sobre el eje Z y sobre el eje Y, y acá tengo la pendiente del plano. ¿Tá? Que está graficado el plano que está en trazo de color amarillo. ¿Tá? Es el plano I más Z igual a 1. Entonces ahora, haciendo referencia a lo que estamos analizando recién, para poder definir cuáles son los límites de integración, ¿sí? Como el primer diferencial es diferencial de z, fíjate, el segundo es diferencial de y, y el tercero es diferencial de x, vamos a integrar en ese orden. Primero con respecto a la variable z, en segunda instancia con respecto a la variable y en tercera instancia con respecto a la variable x. ¿Qué pasa? El primer límite de integración lo voy a buscar en el espacio en R3. Entonces trazo rectas paralelas al eje Z, que es la primera variable que estoy integrando. Trazo esta recta de color rojo, que es paralela al eje Z. Entonces veo la intersección en R3, lo tengo que buscar en el espacio, porque los primeros límites de integración los busco en el espacio. El, fíjate que todo este recinto que tengo acá graficado es lo que me define el volumen de integración, que me pide el ejercicio, digamos, ¿no?
Entonces, el primer límite de interacción está en la parte baja de z. ¿Cuánto vale z abajo en el piso? Z igual a cero. ¿Está? El plano piso, todo esto que está acá es el plano piso. ¿Cuánto vale z? Z igual a cero. Y el techo no es un techo z igual a uno como usted me plantea, porque no es un techo plano, es un techo a un agua. ¿Y cuál es el plano ese que me define esa función que está en el espacio? De acá la despejo. Si tengo i más z igual a uno, me queda que z es igual a uno menos i. Este i que está sumando, paso restando. Entonces el límite superior es z igual a uno menos i. Y es un plano que está en R3. El plano z igual a cero es un plano que está en R3. Y el plano z igual a uno menos i es un plano también que está en R3. ¿Ah? Entonces acá defino los límites de interacción de la primera variable que es z, en el plano, perdón, en el espacio, perdón, en el espacio. ¿Ah? Es una superficie que está en el espacio, digamos, ¿no? El plano es una superficie espacial, digamos, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Ese plano es una superficie en el espacio. Ahí no sé si me entendió o hay alguna cosa por ahí que no. No, sí, 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 sí. ¿Sí? O ¿Estamos? sea, lo estaba pensando como que si en Z tuviese, en vez de que buscar un plano en R3, una recta. Por eso se me confundió. Pero no, ahí me acordé que habíamos dicho eso, que en Z buscaba plano en R3, en Y tenía que buscar en R2 y en X, recién ahí tenía que buscar una recta en R1. En R1. ¿Ah? Pero tengan en cuenta que cuando usted me dice una recta, me está diciendo algo que es una curva, digamos, haciendo referencia a eso. Yo tengo un sistema de referencia, ¿no? Coordenada Y, coordenada X, ¿tá? Y una recta es una curva, digamos, ¿no? Puede ser la recta, esta recta que tengo acá, la puedo llamar la recta Y igual a X, digamos. Esta es una recta que tiene pendiente de 45 grados, pero una recta que está en el plano XY, digamos, ¿no? Porque esta es la variable X y esta es la variable Y. Pero es una recta, una curva. Cuando uno dice una recta es una curva. ¿Ah? Y cuando uno dice una superficie es algo que está en el plano, en R3, en el espacio. Entonces, la función z igual a cero es el plano piso, digamos, ¿no? Z igual a cero es una superficie, z igual a cero. Y la otra superficie, que es la función techo, es uno menos i, es la función techo. Porque lo veo acá, cuando yo trazo esta recta paralela al eje z, la hago con ese criterio, con ese ímpetu, digamos, ¿no? De tratar de ver, desde el punto de vista gráfico, cuáles son mis límites de z. El plano piso, z igual a cero, es mi función piso, ¿no? Que es el límite inferior. Y la parte de arriba, la intersección entre esta recta y este techo, z igual a uno menos i, es mi función techo, mi límite superior. Ahora, los límites con respecto a i, los voy a buscar en el plano zi acá, directamente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los límites con respecto a i, ¿sí? Directamente veo desde i igual a cero, que es esta recta de acá, y igual a cero, hasta esta otra de acá, que en este caso me queda y igual a uno, ¿no? Acá me queda y igual a uno, que es esta de acá. Da la casualidad que es una recta, pero tranquilamente esto no podría haber sido una recta constante, digamos, ¿no? Sino que tranquilamente podría haber sido otro valor, podría haber sido una recta que en este caso, entonces ahora esto me hubiera quedado una recta como esta de acá, digamos, ¿no? Que va en el x y igual me hubiera quedado y igual a menos x, por ejemplo, en tu caso, ¿no? O en vez de quedarme y igual a x, me hubiera quedado y igual a menos x, porque tiene 135 grados, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, nada, ¿está? Entonces el segundo límite de interacción, ¿sí? Los segundos límites de interacción, voy a borrar acá todo esto. El segundo límite de interacción va de cero hasta uno. Y el tercero de cero a 3. Vamos a hacer otro ejemplo, así, porque esto por ahí es lo que más cuesta a la hora de definir los límites de interacción. ¿Tá? Bueno, uno con una vez que define los límites de interacción, resuelvo la integral, no tiene mayores complicaciones, ¿no? Resuelvo la integral y me da un valor, digamos, ¿no? Que en este caso me da 3 sobre 20, que no es el volumen de esto que está acá. Yo quiero dejar claro que en este ejemplo simple, estos 3 sobre 20 no es el volumen de lo que estoy graficando acá, porque la función acá vale x cuadrado más y cuadrado más z, y es una función que está en un espacio vectorial de R4. Fíjense que acá cuando yo le integro la función x cuadrado más y cuadrado por z, es esta función, la función u igual a esto que tengo acá.
U igual a x cuadrado más y cuadrado, perdón, por y cuadrado por z, es una función que está en un espacio vectorial de R4. Entonces este resultado no es el volumen. Está claro eso, ¿no? Quiero ser claro con eso. ¿Ah? No es unidades de volumen esto. Es algo que está en R4, ¿no? No sé bien cómo interpretarlo, pero no es, lo que sí estoy claro, digamos, es que no es un volumen. ¿Tá? Y acá en este ejemplo me dice calcular el volumen del tetraedro comprendido entre los planos coordenados y este plano. ¿Tá? Entonces, bueno, acá vamos a ver, y ya con esto cierro esto, después va a quedar analizar un poco de lo que son coordenadas cilíndricas y esféricas, pero bueno, eso se lo voy a dejar para que lo vean ustedes de manera autodidacta. ¿Tá? Pero ya que estamos con esto, que esto que para mí me parece que es lo que más genera dudas, ¿ya? Me pide calcular el volumen del tetraedro comprendido entre los planos coordenados. Ya hay planos coordenados, me está dando de dato que es el plano z igual a cero, es el plano piso, ¿no? El plano y igual a cero, el plano y igual a cero, y el plano x igual a cero. ¿Tá? Me está dando el plano x igual a cero. El plano y igual a cero es esta pared lateral, digamos, ¿no? Esta pared conformada por el plano zx, ¿no? Y el plano x igual a cero es esta pared del fondo dada por el plano zi, digamos, ¿no? Son lo mismo, digamos, ¿no? Y el plano 6x más 3y más z igual a 6. ¿Tá? Entonces acá, bueno, acá hace primero diferencial de z, segundo diferencial de y tercero diferencial de x. Esto pueden cambiar el orden de integración y el resultado les tiene que dar lo mismo. ¿Por qué acá me pide que calcule el volumen del tetraedro y comprendido por estos límites de integración? Porque la función u en este caso vale 1. ¿Tá? Como la función u vale 1, acá sí, como la función u vale 1, que es la función de cuatro variables, ¿tá? Acá sí estoy calculando el volumen, ¿tá? Porque acá u vale 1, es la unidad. ¿Tá? Es lo mismo que analizamos recién con, con cálculo de área por integrales dobles. ¿Tá? Entonces, volviendo a esto, diferencial de z y me define el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo obtiene este límite inferior y este límite superior? Bueno, una manera es trazar rectas paralelas al eje z. Este es mi eje z. Entonces trazo una recta, fíjense que es paralela al eje z. Entonces, ¿quién me define el límite inferior? La intersección entre esta recta y, en este caso, z igual a 0. Fíjense que acá el plano piso me está dando acá z igual a 0, me define quién es el límite inferior. Z igual a 0, ¿tá? El límite inferior. Y el límite superior me lo da la intersección entre esta recta de color azul y el techo. ¿Quién es la función techo? Este plano que tengo acá, que es una porción del plano en todo caso, que es lo que he graficado, lo que me interesa realmente, porque obviamente que el plano sigue para allá, para la izquierda, para la derecha, para abajo, para arriba, sigue para todos lados. El ángulo acá que está, digamos, ¿no? En el espacio. Entonces el límite superior está en R3 y de acá de espejo, ¿cuánto vale el límite superior? En este caso, ¿cuánto valdría el límite superior? Y bueno, lo de espejo de acá, ¿sí? Z a 6, ¿no? Menos 6x, ¿sí? Menos 3y. Despejo de acá, z igual a lo que despejo de acá. Entonces el límite superior es esto que tengo acá. 6 menos 6x menos 3, más menos 3y. ¿Ah? Lo busqué al plano, al límite, perdón, al límite superior. Y es una superficie, porque es un plano. El plano es una superficie. ¿Ah? Los segundos límites de integración los voy a buscar en el plano con respecto a diferencial de y. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Los segundos límites de integración los voy a buscar en el plano. Ya, como a z ya la descarte, digamos, ya tomé los límites de integración con respecto a z, ahora me voy a buscar los segundos límites de integración y los voy a buscar en R2. ¿Quién sería el plano R2? Dado por la variable y dado por la variable x, que son las dos variables que me quedan por analizar. Entonces voy al plano conformado por la variable y por la variable x y busco los límites de integración con respecto a y. ¿Sí? Entonces trazo rectas paralelas al eje y. ¿Y cuál sería una recta paralela al eje y? Esta sería una recta paralela, ¿tá? Al eje y. ¿Tá?
Entonces el límite, siempre en el sentido positivo, ¿no? Siempre en el sentido positivo del eje Y, el límite inferior es igual a cero, ¿no? Que es esta porción de acá, y el límite superior me queda esta recta de acá, ¿sí? ¿Y cuánto vale esta recta de acá? Y bueno, es la intersección, producto de la intersección de este plano con el plano con el plano z igual a cero. ¿Ah? Entonces vengo acá de esta ecuación que es 6x, ¿no? Más 3y, 6x más 3y más z igual a 6, ¿sí? Y dijimos que la intersección entre este plano y el plano piso que vale z igual a cero, esto vale cero, z vale cero. Entonces me queda 6x más 3y igual a 6 es igual a esta recta que está acá. ¿Ah? Esta recta de acá tiene esta representación matemática, ¿no? 6x más 3y igual a 6. Y de acá de despejo, ¿de cuánto vale y acá? Desde y igual a cero, dijimos que es esta recta de acá, hasta esta recta, de acá de despejo me va a quedar y igual a 6 menos 6x, ¿sí? Dividido 3 acá y 3 acá. ¿Ah? Porque este 3 al final que está multiplicando, paso dividiendo a ambos términos, entonces me queda 6 dividido 3 igual a 2, ¿no? Menos 6 dividido 3 igual a 2x. Entonces la recta esta es y igual a 2 menos 2x. Entonces el límite superior es 2 menos 2x, que tengo acá. Entonces el límite superior lo busqué en R2 para la segunda instancia. Va desde y igual a 0 hasta y igual a 2 menos 2x. Y el último límite de integración lo busco sobre la variable x directamente, sobre este eje. Entonces va desde x igual a 0 hasta x igual a 1. No miro nada más en el espacio, miro únicamente el eje x. Desde x igual a 0 hasta x igual a 1. ¿Se entendió esto del tema de la definición de los... ¿Alguna duda por ahí que no he sido muy claro en alguna parte? ¿Se entiende esto? No, se entiende. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Quizá es un poco rápido, digamos, acelerado, pero bueno, iniciando paso a paso. Pero bueno, ahí les definí, digamos, cómo obtiene esta expresión que tengo acá. Ahora, cuando cambie todo el orden de integración, y bueno, van a cambiar estas expresiones, y totalmente, porque esta recta que está, no es la misma que esta que está acá, y esta recta de acá no tiene nada que ver con las otras dos. Entonces, pueden probar eso, ¿ah? Cambiar el orden de integración, por ejemplo, con respecto a y, con respecto a z, con respecto a x, esto. De hecho, yo les recomendaría que hagan eso como práctica principal, digamos, sobre todo para los primeros que están cursando la materia por primera vez. Es una práctica básica y elemental que yo les recomiendo que la hagan, cambien el orden de integración de este ejercicio todas las veces que puedan hacerlo y obviamente les tienen que dar el mismo resultado, pero eso ya es una cuestión matemática. A la hora es que van a ir cambiando el- las expresiones que me representan la integración, digamos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ya con esto corto, ¿ah? Si yo, por ejemplo, hago la integral y acá pongo diferencial de y, y acá pongo diferencial de z, y acá pongo diferencial de x, ¿ah? Porque cambia el orden de integración, primero con respecto a y, luego con respecto a z y luego con respecto a x. R3, R2, R1, en el espacio, en el plano, en la recta aritmética. ¿Ah? Ahí busco los límites de integración. Pero los primeros límites de integración los voy a buscar con respecto a y, entonces tengo que trazar rectas paralelas al eje y. Entonces, ¿quién va a ser ahora mi límite inferior? Desde y igual a cero. ¿Por qué vale y igual a cero? Porque el plano zx, ¿sí? Definido por este plano coordenados, que el plano zx es igual a y igual a cero, que es este plano, y igual a cero es el plano zx, entonces el límite inferior vale cero. ¿Ah? Estamos de acuerdo acá, digamos, ¿no? Porque en el sentido positivo del eje y, es decir, en este sentido defino los límites. A la izquierda me va a estar el límite inferior, es decir, y igual a cero, y el límite superior va a estar por esta expresión, por este plano, pero que es 6x más 3y más z igual a 6. Entonces de acá de esta expresión tengo que despejar el plano que va a ser el plano techo. ¿Ah? Ahora, función piso y función techo ya no van a ser funciones de z, sino que van a ser funciones de y, porque cambia el orden de integración, evidentemente. ¿Ah? Entonces mi función techo acá en este caso va a ser
y igual, ¿tá? A 6 menos 6x, ¿tá? Menos z. ¿Tá? Despejo acá el y. Entonces me queda 6 sobre 3, 6 sobre 3 y z sobre 3. ¿Tá? Al último de este 3 que está multiplicando, paso dividiendo y me queda y igual en definitiva 6 dividido 3, 2, menos 6 dividido 3, 2 de vuelta, x, menos z dividido 3. Entonces el límite inferior va desde y igual a 0 hasta y igual a 2 menos 2x menos z sobre 3. ¿Tá? Fíjense que es- este, esta superficie, este plano que me quedó en el espacio, depende de x y depende de z. Ya no depende de y porque nunca va a quedar una expresión en función de y porque después no lo voy a tener con qué integrar, digamos. Acá voy a respetar lo que respecta a variable x y acá con lo que respecta a variable z, que me queda esta expresión en función de justamente en función de x y de z, ¿ah? Que es esta de acá. Entonces fíjense que ya el orden de integración, al cambiar el orden de integración, estas expresiones cambiaron, y evidentemente, ¿ah? Y después buscar en z acá, esta recta, qué expresión tiene. Y bueno, si esta recta acá, en este caso, y vale 0, ¿sí? De acá de espejo, y de espejo z va a valer 6 menos 6x, digamos. Esta recta va a valer en definitiva, la voy a poner para acá, digamos, esta recta va a valer z igual, como y vale 0 acá, me va a quedar 6 menos, menos 6x. La recta esta, entonces este límite va a ser desde z igual a 0 hasta z igual a la recta 6 menos 6x. La recta está en el plano, en R2. ¿Ah? Entonces cambio el límite de integración. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y x? ¿Entre qué iría x? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Ah? Listo. Ahí después pueden buscar otra alternativa y plantearlo. Obviamente cuando uno resuelve esa integral me tiene que dar 2 unidades de volumen, porque bueno, si no algo está mal. ¿Tá? Es el chiste después encontrar dónde está el error, digamos, ¿no? Que también es parte del aprendizaje en todo caso. Bueno, yo los dejo acá. Les voy a dejar dos temas que lo analicen ustedes de manera particular, ¿sí? De manera autodidacta, que son coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿Tá? Si tienen alguna duda de interpretación, lo que sea, está bien explicado en el apunte de acá del ingeniero mayor, no van a tener mayores inconvenientes. ¿Tá? Está bastante bien explicado, ¿no? Coordenadas cilíndricas, que es coordenadas polares básicamente, y coordenadas esféricas también. ¿Ah? Acá plantea el jacobiano de transformación y toda la historia. ¿Ah? Son los únicos dos temas que les queda de manera para analizar de manera autodidacta. ¿Ah? Si tienen alguna duda, la clase que viene, por ahí se las evacúo de manera rápida. Profe, Así que bueno, si no tienen nada, sí, Recording te stopped. escucho. ¿la próxima clase vemos ecuaciones diferenciales o integral curvilínea? Curvilínea. Todo lo que es integral curvilínea, por lo menos toda esa parte de integral curvilínea, rotor, divergencia, rotor, divergencia y gradiente. Y bueno, un poco ahí de un campo irrotacional y algunas cositas de eso. Y nos quedaría una clase más de ecuaciones diferenciales. ¿Ah? Perfecto. ¿Ya? Así que bueno, después ahí le subo la grabación y ahí durante el día le hago un compendio de, de los temas que me pidieron para que ustedes vayan haciendo hincapié, digamos, ¿está? Eh, Así también tienen de referencia. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo que quieran consultar? No, profe, gracias. Traten de ir haciendo los ejercicios, ¿no? Eh, Viendo los ejercicios que tiene ahí en el Masuchere, tiene un montón de ejercicios ahí que están resueltos y tiene los videos, digamos que eso es de material de gran ayuda, digamos, en todo caso, ¿no? Pero bueno, de última, si tienen algunas dudas, las van anotando y en el próximo encuentro que tengamos con esto,
evacuamos la duda que sea, digamos, ¿no? Ahí después les voy a subir el tema de la grabación esta, el manuscrito este, si les sirve, también se lo subo, y el tema de los temas, digamos, el compendio de los temas para que ustedes vayan analizando, digamos, ¿ah? Bueno, buen fin de semana. Chao, profe.